interesada en promover el mejoramiento de la comprensión lectora desde edades tempranas. Señoras y señores, con ustedes la conferencia con el profesor Gilberto Alfaro Varela. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Un saludo y una felicitación por esta celebración de 40 años de la sede. Tengo que decir que fui parte de los que vinieron a esta sede cuando recién comenzaba para reunirme con los educadores de ciencias que venían aquí a discutir sobre la educación científica que se le quería en esta región, a la par de la profesora Mayra Rodríguez. Es un honor hoy estar con ustedes y compartir en esta celebración. Un agradecimiento a la invitación de la doctora Jenny por esta oportunidad. Un saludo a todas las autoridades, los pensionados que hoy se reúnen para celebrar y recordar esos años que dedicaron de su vida para hacer crecer una institución, y a los estudiantes que hoy forman parte de esa nueva generación, los profesores, profesoras que están en ejercicio en este momento, gran tarea que requiere la educación nacional para llevar adelante los proyectos educativos que se requieren. Cuando me invitaron para hablar sobre el tema de la interculturalidad y su valor en los procesos educativos, que es un tema que me gusta mucho, pero además tuve que echar para atrás a ver cuándo y desde dónde había empezado a trabajar sobre este tema. Creo que como educadores muchas veces estamos expuestos a esa diversidad cultural, pero que muchas veces no lo conocimos como tema central de la discusión. Por lo menos ese fue mi caso. Enseñé química sabiendo que los estudiantes, cada uno tenía algo diferente que compartir y que aportar al desarrollo del aprendizaje de los demás. Pero cuando me iniciaba no tenía fundamento teórico para pensar que eso tenía que ver con algo que alguien me podía ayudar a aprender mejor. Pero siempre me hicieron falta los que no llegaron el día de la clase, porque esos tenían algo diferente que decir del tema que se discutía. Así que recuerdo que por el año de 1987, después de haber vivido una experiencia donde compartía el tema de la interculturalidad en otro lugar, planteé en una reunión de profesores, de educadores de ciencias, la importancia de que consideraran los elementos culturales de los estudiantes, y hubo personas que me dijeron: eso no nos toca a nosotros. El tema de lo cultural es un tema de los profesores de estudios sociales, de la gente de literatura y de la gente de español, pero no de los educadores de ciencias. Los educadores de ciencias estamos para enseñar la ciencia dura que se encuentra en los libros, y esa es nuestra tarea. Tuve una gran desilusión de pensar que todavía no había masa crítica para discutir sobre el valor de la interculturalidad como elemento vital en el desarrollo de la educación de un país. Con el paso del tiempo y analizando mucho más y tratando de entender desde dónde nos encontramos y cuáles son las consecuencias de poder tener fundamento o no, empecé a encontrar y a preguntarme como educador cuáles son las consecuencias de asumirnos en una sociedad homogénea, donde creemos que todos los que vienen tienen la misma comprensión de las situaciones que les presentamos, donde asumimos que todos los que vienen están preparados para lo que les tenemos que ofrecer en nuestras aulas. Y esto, ya en contextos universitarios, empezó a preocuparme aún más. Cuando escucho expresiones como que la tarea de un profesor en el sistema educativo es sacar a los mejores, aquellos que posiblemente sin mi ayuda
podrían salir adelante. Aquellos que culturalmente, por el apoyo familiar, están preparados para salir adelante. Y los demás, me preguntaba, los demás son los que no nacieron para ser o para formar parte de eso. Esas expresiones que me encuentro en los lugares donde alguien dice solamente llegó hasta cuarto grado porque no nació para estudiar. Me duele en el alma porque pienso que nadie nació para estudiar y para no estudiar, todos nacieron para crecer. Solamente que muchas veces crecimos al amparo de un sistema educativo excluyente que nos hace hoy pensar, que les invito a ustedes a pensar, ¿dónde están sus compañeros, todos los de primer grado que entraron con ustedes a la escuela? Traten de identificar dónde están y por qué razón no llegaron todos a los logros académicos que otros hemos llegado. Es posible que la construcción social que se hacía en ese momento y que posiblemente se siga haciendo es que hay unos que nacieron para estudiar y hay otros que no. Y desde ahí predeterminamos toda la vida de las personas donde ya no hay oportunidad para ellos. Y eso me parece que no es justo, que ni un solo niño, ni un solo joven se merece, por el lugar donde nació, no tener derecho a estudiar. Y aquí quisiera ir guiándome por algunos elementos que me parece que es fundamental considerar. Primero, no hay educación verdadera que no considere el contexto cultural en el cual se desarrolla. Tenemos que pensar que cada estudiante que nos llega a un salón de clase, no importa el nivel en el que estemos, viene de contextos culturales que le orientan a actuar en la vida de una manera determinada u otra. Todas las familias de las que vienen nuestros jóvenes, los niños que llegan a la escuela, han tenido que pasar por resolver culturalmente elementos esenciales, elementos como la vivienda, que los resuelven en sus pueblos, y elementos como vivienda, que la tienen que resolver estudiantes que se mueven para venir a la universidad. En alguna parte hay que pasar la noche. Hay que asegurarse primero de tener dónde estar. Hay que asegurarse culturalmente que tenemos formas de producción que aseguren la alimentación de las personas con quienes trabajamos. Un niño con hambre no aprende, un joven con hambre no aprende y un profesor con hambre tampoco enseña. Tenemos que pensar que la construcción cultural que hacemos de lo que es una experiencia de vida universitaria no se aprende porque terminé el bachillerato en secundaria. No se convierte un estudiante en estudiante universitario porque aprobó sus exámenes de bachillerato. Hay que orientarlo para aprender a ser estudiante universitario, para aprender a entrar en la cultura universitaria. Esa es una cultura que se construye. Y hay muchos estudiantes que llegan que no tienen el apoyo para aprender a ser universitarios y les perdemos en el camino. De ellos debiéramos de conocer qué ha pasado. Las experiencias de vida integrales pasan por cosas que normalmente no hablamos en la universidad y que simplemente invisibilizamos. Las experiencias religiosas de los estudiantes también cuentan y son importantes en su vida. Les marcan, les orientan, les dan pauta para hacer de una manera o de otra, y es importante considerarlo. Pero también llega el momento en el que un estudiante universitario o un estudiante de cualquier nivel ha de saber cómo organizar su vida para tener derecho al disfrute también de las experiencias culturales más amplias. Poder tener hoy al grupo de estudiantes que nos
deleitaron con estas piezas musicales no se logran simplemente porque hay unos instrumentos musicales, se logran porque culturalmente nos preparamos para ello. Las familias se preparan, las instituciones se preparan. Y por eso lo cultural no está al margen jamás de la educación, no importa lo que estemos enseñando. Las instituciones promotoras de prácticas culturales de las que vienen nuestros estudiantes son, en primer lugar, su familia. Es posible que en esta sede universitaria los primeros estudiantes que hicieron parte de la sede eran primera generación de estudiantes universitarios. Y romper con la tradición familiar de pensar que la universidad es para otros es una tarea que no es fácil, porque siempre están los mitos y los prejuicios. ¿Qué van a hacer los muchachos a la universidad? La familia es un constructor de cultura que da posibilidad o limita, y nosotros tenemos que partir de ello. Un estudiante que se arriesgó a salir del círculo en el que la familia había estado culturalmente es un estudiante que corre riesgos, y corre riesgos de fracasar si no tiene los apoyos necesarios en los contextos universitarios a los que llega. La escuela es una institución generadora de cultura. Hay escuelas que le generan al estudiante la alta expectativa de que un día llegará a la universidad, y hay escuelas que le generan la sensación de que esto aquí se acaba. Y creo que esas escuelas marcan, y hay gente que se siente tranquila porque eso fue lo que le enseñaron, que no había camino más allá. La iglesia es formadora de cultura y la política es formadora de cultura. Tenemos entre esas instituciones que nuestros estudiantes se debaten entre qué hago yo como persona expuesta a situaciones donde ser bueno muchas veces es responder a lo que el docente quiere, donde ser bueno significa solamente actuar según lo que está prescrito. No hay opción para el que no sabe cómo actuar. Y creo que aquí es donde el concepto de la interculturalidad, cuando nos abre la oportunidad de decir qué significa entonces eso. Eso significa que cada persona que llega a un contexto educativo tiene algo que aportar y que su mayor aspiración es poder demostrar que sí lo puede. Yo digo que nadie se aventura entrar a un lugar para ir a fracasar y que digan qué bueno que fracasó o qué bueno que fracasó. En una experiencia académica con estudiantes provenientes de zonas rurales de este país, encontré un estudiante que tenía todo justificado para fracasar en la universidad. Su padre le había dicho: en esta familia nunca nadie ha ido a la universidad, y no creo, lo dijo el padre, que sea usted la primera persona que va a romper con esa tradición. La madre le dijo: es el hijo varón mayor que tiene la responsabilidad de asegurar que sus hermanas están protegidas aquí siempre, y si usted se va a la universidad las va a dejar desamparadas. Y además, la madre lo abandonó. Por ser varón, nunca aprendió a cocinar y nunca aprendió a lavar, porque culturalmente no se ve bien que un hombre cocine y que un hombre lave su ropa y la tenga que planchar. Cuando llegó a la universidad, la primera pregunta que me hizo en la oficina cuando vino fue: dígame qué porcentaje de estudiantes aprueban su curso. Y yo, sorprendido, le dije: no tengo idea. Yo asumo que el 100%, si todos los que están aquí matriculados están preparados, no habría por qué. Y él me dijo: es que a mí me han dicho que solo aprueban el 30%. Y entonces dije: bueno, voy a aprovechar ese número y le digo: ¿en cuál sector cree usted que tendría que estar usted entonces? Y me dice: yo creo que tendría que estar en el 70% que se va. ¿Y cuál es la razón? Vengo de una zona rural, de una familia donde nadie nunca ha estudiado, de un colegio que no me enseñó
a su papá que la familia no puede cambiar nunca, a su mamá que su única tarea es comer en su casa, que le lave la ropa y estar ahí a la espera de hacerse más grande, o a quién, o usted que quiere ser un estudiante universitario. Y me dijo, sí quiero ser un estudiante universitario, pero voy a necesitar ayuda. ¿Ayuda para qué? Primero alguien que me explique cómo cocino la comida, porque ayer hice arroz y se me quemó y no supe qué era lo que quería hacer. Y alguien que me ayude a lavar la ropa, que me explique cómo lavar la ropa, porque yo no sé cómo hacerlo. Y dije, qué cosas tan simples parecieran ser las que obstruyen la vida y los proyectos de vida de los jóvenes, si no somos nosotros los que estamos para apoyar en ese momento. Entonces, desde ahí creo que nosotros tenemos una tarea que es ver más allá del curso que estamos enseñando para encontrar la persona que se está arriesgando en el buen sentido. Me tomo esta oportunidad, pero necesito apoyo para seguir. ¿Cuáles son, por otro lado, las fuentes de interculturalidad en los contextos universitarios? Y en ese sentido, las experiencias escolares previas también marcan. Creo que tenemos que hacer una alianza con los centros educativos de primaria y de secundaria para decir, nunca le generen bajas expectativas a los estudiantes. No importa que no llegue a ser un profesional, pero que siempre mire de lejos, y siempre mire a lo lejos una gran oportunidad para salir adelante. Creo que las expectativas no nacen con nosotros, las construimos en el camino. Y eso tenemos que, en este caso, el Departamento de Educación, cada vez que forme a un educador, y cada vez que le dé el título a un educador, es para decirle vaya a formar expectativas altas en sus estudiantes, porque ellos se lo merecen, y es lo que necesitamos. Los recursos económicos muchas veces son obstáculos. Las experiencias de socialización de los jóvenes. Es difícil para un joven que viene a un centro universitario o a la universidad en general, cualquiera que sea, socializar de primera entrada. Hay demasiados prejuicios y hoy día hay miedos que nos tenemos entre las personas y miedos que se tienen entre los jóvenes. Y creo que tenemos que facilitar esos procesos de socialización para la vida universitaria. Hay que aprender a ser universitario. Por otro lado, las familias han de entender que la universidad es la gran oportunidad y los grupos de amigos han de ser solidarios para sacarlos adelante. ¿Cómo nos encontramos y cuáles son esas manifestaciones de cultura que uno se encuentra en los contextos educativos, de los cuales los dejamos pasar desapercibidos muchas veces y pensamos que ocurren porque sí, y no le damos la importancia que tiene? Yo siempre parto del lenguaje como elemento vital para poder aprender. Un estudiante que tiene limitaciones de comunicación, limitaciones para poner por escrito lo que piensa, para verbalizar lo que piensa, es un estudiante que tiene dificultades, no porque quiere, sino porque la oportunidad previa no fue adecuada. Y por eso creo que todos los educadores universitarios debiéramos estar preocupados por la construcción de lenguajes especializados en las asignaturas que enseñamos. Podría decir que cada nuevo curso que un estudiante toma, primero tiene que aprender cómo se lee, cómo se escribe, cómo se expresa uno en ese curso, porque tiene que aprender cuál es la particularidad y el lenguaje especializado que se utiliza. Por otro lado, tenemos que ver cuáles son los valores que estamos promoviendo y las actitudes que se requieren para aprender. No es cierto que se aprenda porque el profesor da clase y no se aprende porque el profesor le paga para dar clase. Se aprende porque le enseña al estudiante la actitud que se requiere para aprender de eso que te está invitando a aprender. ¿Y cuáles son las costumbres que vamos a tener que generar en la vida universitaria que lleven a los procesos de aprendizaje de alta calidad? ¿Cuáles son esas costumbres en la vida universitaria de interacciones altamente enriquecedoras para un estudiante que diga, no me puedo perder la próxima clase?
próxima clase, yo quiero estar, porque no quiero perderme de la gran oportunidad que existe de que yo repiense mi manera de pensar. Por otro lado, existen muchos tabúes en la universidad. No los decimos, asumimos, y el estudiante creemos que los resuelve. Hay muchos que no se resuelven. Y desde aquí tenemos entonces que pensar cuál es el conocimiento verdadero que estamos compartiendo en los contextos interculturales en los que enseñamos. Si el conocimiento tiene valor porque está en el libro, o el conocimiento tiene valor porque el estudiante está transformando su manera de pensar y su manera de crecer. ¿Cuáles son las creencias sobre las cuales organizamos los procesos educativos? Organizamos el proceso educativo a partir de la creencia de que mi responsabilidad es la exclusión, o la organizamos pensando que mi responsabilidad es aprovechar la diversidad de pensamiento que hay para incluir al estudiante en la construcción de una manera renovada. Tenemos que pensar qué tanto la expresión estética está formando parte de nuestros cursos. No hay conocimiento valioso donde la estética no esté presente. La calidad del aprendizaje, la belleza del aprendizaje, el potencial que tiene es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como educadores. ¿Cuáles son, me pregunto yo, los riesgos de la invisibilización en nuestros contextos educativos de la interculturalidad? Podríamos pensar que si yo invisibilizo el contexto intercultural en el que se mueven los estudiantes, podríamos fortalecer la idea de un sistema educativo excluyente, donde, y pasa mucho, yo espero que en la educación no pase, pero hay lugares donde pasa, donde la gente utiliza una expresión metafórica que a mí me asusta siempre. Hay gente que dice, mi tarea primero cuando llego al curso es zarandear para que queden los que tienen que quedar y los demás que desaparecen. He escuchado esa expresión y me da una sensación de escalofrío cada vez que la escucho, de pensar cómo alguien puede decir eso. Pero cuando se dice, pareciera que hay convicción en quien lo dice. Corremos el riesgo, si no consideramos la interculturalidad, de reproducir prácticas educativas unidireccionales. Los docentes saben, yo reproduzco, los docentes tienen el conocimiento, yo solamente vengo para copiarlo y reproducirlo. Por otro lado, podríamos imponer conocimiento válido solo para grupos dominantes. O podríamos justificar la deserción estudiantil como un problema de los estudiantes. En estos días hemos estado discutiendo en diferentes contextos sobre la responsabilidad social que tenemos y que asumimos cada vez que un nuevo grupo de estudiantes se integra a un proceso educativo. Es responsabilidad de la universidad dar cuenta de cada uno de los que llegó, no solamente de los que se graduó. Porque cada uno de los que vino se pensó con capacidad. Y somos nosotros los que tenemos que canalizar y orientar ese esfuerzo a partir de las potencialidades culturales que trae. Si hay que orientar para planificar en buena hora, si hay que fortalecer, si cualquiera sea la tarea que tengamos, no puede ser que se justifique que un estudiante pierde el impulso simplemente por la cultura previa de la que viene. Entonces, ¿qué principios interesa promover con la interculturalidad? En primer lugar, el concepto de equidad. Es un concepto que muchas veces nos resulta un poco extraño. A veces la gente quiere decir, yo a todos les doy igual. Es que hay unos iguales que necesitan más que otros. Y el concepto de igualdad no quiere decir equidad. Esa equidad tiene que ver con esa responsabilidad de poder valorar profundamente cuáles son las condiciones de cada quien para poder potenciar y llegar al más alto nivel. Hemos de contribuir en este
la clarificación de las concepciones de mundo que traen nuestros estudiantes. Y no tenemos necesariamente que cambiarse, pero tenemos que ayudarlo a potenciar y a descubrir si hay limitaciones en su concepción de mundo, pues que busque cómo, con el apoyo nuestro, de poder salir adelante. Y además, hemos de comprender los conflictos en los que se mueven los estudiantes por asuntos culturales que tenemos que llevar adelante. Hoy día es común que la gente diga que hay conflictos entre los estudiantes, y ese conflicto pareciera ser lo normal. El gran problema es cuando el conflicto lo resolvemos sacando al estudiante del sistema, porque entonces ya no habrá lugar donde resolverlo adecuadamente. Y un estudiante que tiene que ir a resolver su conflicto personal, emocional, sin el apoyo educativo, realmente está siendo puesto en una situación de mayor riesgo del que tenía. Ahora, ¿cómo explicar esas situaciones en las que nos encontramos cotidianamente como educadores? ¿Qué teorías explican los abordajes a los problemas de la interculturalidad? Muchas veces yo escucho que hay docentes que dicen, ay, que vengan y entre ellos que se las arreglen. Ay, van a ir aprendiendo uno del otro como puedan y los que aguantan ya sabrán asimilar. Bueno, pues dentro de la teoría de la interculturalidad de la educación hay una teoría que se habla de la teoría de la asimilación progresiva. O sea, simplemente dejemos que se acomoden, irán pasando. No tengo yo nada que hacer porque no hay otra manera. Por otro lado, están los que explican y que se justifican en la teoría de la deficiencia. A ese estudiante hay que darle más porque tiene deficiencia B, y a ese otro no hay que darle mucho porque ese lo tiene resuelto. Y entonces, cuando nos movemos en la teoría de la deficiencia, es cuando ponemos etiquetas a los estudiantes diciéndole, usted de los que tiene que venir, si nos hacemos así en la fila, usted de los que tiene que venir a mi consulta con más frecuencia porque usted tiene demasiada deficiencia. Y el estudiante se está diciendo, yo que vine creyéndome con un alto potencial para poder aprender y ahora me ponen aquí una etiqueta que me dice que soy de los que tienen altas deficiencias. Es común encontrarnos la explicación de que ese estudiante falló porque tenía grandes deficiencias, pero nunca vimos que tenían unos talentos maravillosos para la música, para la danza, para el teatro, para tales y cuales, y eso nunca lo vimos porque eso no formaba parte del curso que yo enseño, porque a veces los cursos los vemos de manera separada. Por otro lado, están los que asumen la teoría del pluralismo cultural. En el pluralismo cultural no nos asusta nada, pero nos reta todo. Un estudiante que tiene un bagaje cultural porque en su familia le han dado todo el apoyo, nos dice qué bueno que tengo este estudiante, pero ¿cómo logro potenciarlo? Y un estudiante cuyo bagaje cultural no es tan amplio como este, pero qué reto poderlo invitar, poderlo motivar, poderlo sacar adelante. Pero no para asimilarlo al otro, para enriquecerlo y para que crezca en ese proceso. Creo que cuando pensamos en estas teorías y tratamos de entender lo que ocurre en los contextos de aula, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hay docentes esperando a que los estudiantes se acomoden. En otras ocasiones hay docentes actuando, etiquetando para decir, a ver, ¿qué remedio le doy? Y están otros cuyo trabajo activo es decir, no le tengo miedo a la diversidad cultural de la que viene, pero tengo un gran reto, cómo potenciar su desarrollo al máximo. Entonces, tendríamos que preguntarnos cuáles son condiciones para lograr procesos educativos que aprovechen la interculturalidad en la cual nos movemos. Yo quisiera pensar en dos áreas fundamentales. Cómo conformar grupos donde se aprende, en primer lugar. Es tarea de los docentes, nuestra tarea es crear grupos donde se aprende, donde hay interacciones de alta calidad para que todos aprendan. Y para eso se requiere, en primer lugar, reconocer a cada persona tal cual es. Tenemos que partir de ahí. Es con eso con lo que vamos a trabajar. Mostrar aprecio a cada una de las personas con las
generar confianza en esa persona. Creo que todos, cuando nos exponemos a una situación, cualquiera que sea, lo que más necesitamos es sentir la confianza para ver qué va a pasar. Crear espacios de comunicación efectiva entre los estudiantes y los docentes y dar oportunidad para que las personas se conozcan. El riesgo de no conocer uno con quién está es algo que genera inseguridad. Y los estudiantes, en todos los niveles, cuando he trabajado a nivel de preescolar tratando de ver cómo los niños empiezan a explorar, la primera sensación es de yo no sé con quién estoy. Bueno, vamos a conocernos primero. La maestra nos invita a conocerse, les da seguridad. Y a partir de ahí tenemos que ir generando en ese conocerse, crear espacios de cooperación. Muchas veces encontramos que en la vida educativa hay gente aprendiendo solo porque no sabe que puede aprender con otro. A veces porque no se lo hemos permitido y a veces porque no se los hemos enseñado. Pero es tarea nuestra lograr que los estudiantes aprendan a cooperar. Es así como construimos una sociedad donde se coopera no por obligación, sino por naturalidad de la forma. Así aprendimos, eso somos. Por otro lado, tenemos que considerar la necesidad de desarrollar habilidades para que cada quien comprenda desde dónde construye al otro. ¿Cuántos prejuicios enfrentan los jóvenes y no tienen idea de dónde vienen? Tenemos nosotros que ser formadores para que las personas entiendan que los otros pueden ser diferentes, que los otros pueden pensar diferente, pueden actuar diferente, y que yo les merezco o ellos merecen respeto, y que es así como podemos construir comunidades de aprendizaje. Y además hay que contribuir al desarrollo de actitudes y de valores en los estudiantes. No importa cuál sea el curso que enseñemos. A veces la gente me dice, es que yo no enseño un curso de valores. Bueno, pero es que la educación sin valor no es educación. Una educación que no enseña a respetar, a colaborar, a ser solidaria, no es educación. Es un lugar donde se informa acerca de cosas que pasan en el mundo. Pero si no transforma la manera de interactuar a las personas, si no genera actitud adecuada y valores adecuados, deja de ser educación. Entonces podríamos pensar, ¿qué requerimos nosotros como educadores para asumir una perspectiva intercultural en el hacer de la educación? Estoy seleccionando unos cuantos elementos, pero primero, superar el etnocentrismo. Tenemos que darnos cuenta que la educación no es grande porque la damos en este pueblo. La educación es grande porque la pensamos para el mundo. Cuando nosotros centramos la educación en nosotros mismos, nos corremos el riesgo de limitar el desarrollo de nuestros estudiantes. Hay necesidad de conocer otras culturas cuando educamos. Y en esto, muchas veces, tenemos los graves riesgos de que cuando la gente no asocia el área que enseña con la cultura en general, ni siquiera piensa eso que enseña como cultura, se corre el riesgo de tener visiones cortas y realmente los estudiantes necesitan interactuar con personas que tienen visiones de largo alcance. Y eso nos lo da el conocimiento de culturas diversas, donde tenemos que pensar que cada una tiene su valor. Hay que generar conciencia de los momentos en que nos hemos sentido discriminados y aprender de ello. Creo que como educadores deberíamos hacernos el análisis para decir en qué situaciones me he sentido discriminado, para ver cómo se sentirán mis estudiantes cuando hay una situación que yo no la provoco porque alguien la provoca, donde se siente discriminado. ¿Y qué he hecho yo para resolverlo? ¿Y qué debería hacer ahora para resolverlo con mis estudiantes? O en los contextos educativos donde estoy trabajando. No se es educador con visión intercultural porque sí, es porque yo me pienso con visión intercultural.
es porque yo me construyo en esa relación. Por otro lado, es importante pensar globalmente. La educación trasciende las fronteras. Nuestros graduados no nos podemos pensar que van a trabajar en la esquina de la casa donde viven. Nuestros graduados hoy día salen de la universidad, salen del lugar donde estén y van por el mundo. Y donde quiera que lleguen, no queremos que tengan miedo. Queremos que estén preparados para afrontar la situación cultural a la cual van a enfrentarse. Y además, hay que actuar localmente para transformar lo que haya que transformar. No se puede pensar, esperemos a que otro lo haga. La universidad no espera. Y los jóvenes que tenemos hoy, dentro de 5 años ya no estarán. Y si hoy estamos trabajando con ellos, no importa el nivel donde estemos, es con ellos y son ellos los que lo necesitan con urgencia. No podemos esperar a que todo esté resuelto. La educación nunca espera y los niños tampoco, los jóvenes tampoco, y nosotros creo que tampoco podemos esperar. Es hoy que tenemos que actuar de inmediato. Con estos elementos yo les quiero dejar la reflexión de que pensar el concepto de interculturalidad, que posiblemente ya ustedes lo vienen trabajando, que posiblemente eso forma parte, y lo vemos en las políticas universitarias, y lo vemos en las grandes discusiones de la sede de la universidad. Pero no basta con que estén escritos, y no basta con que lo digan, y que queden en documentos bien escritos. Cuando estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de relación de personas, unas con otras para construir mundos mejores. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y por eso no hay límite de área disciplinaria que me enseñe, no hay límite de edad que tenga y no hay límite de nivel educativo en el que esté. Todos los días estamos expuestos a esta situación donde, si partimos de ese concepto, nos vamos a dar cuenta de la riqueza que vamos a encontrar en cada situación que nos enfrentemos con los niños, con los padres de familia. Y ahora vamos a entender, ahora entiendo por qué el chiquito en la escuela hace esto, por qué el muchacho en la universidad todavía no se arriesga a hacer tal cosa. Creo que ese es el gran reto que tenemos como educadores. Y les invito, es un tema para cursos universitarios en los que hay que discutir, hay que leer mucho y hay que ver toda la gente que está investigando sobre esto para ver cómo apropiarse, porque posiblemente los que nos graduamos hace más de 40 años nunca escuchamos este término y más bien siempre fuimos parte de los que dijeron, usted aguantó, ahora sí. Hay otros que no aguantaron, hay otros que no tuvieron, y no es que no aguantaron, es simplemente que no tuvieron la posibilidad de encontrar cuál era la ruta para seguir. Así que les invito a que lo tomen como base para reflexiones entre ustedes y agradecerles nuevamente la invitación a esta oportunidad. Muchísimas gracias.